A domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulte en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigos, hoy es día martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Antes de iniciar, quiero recordarles una vez más que si tiene que apartarse de su aparato de radio, usted nos puede seguir escuchando en la red social de Facebook, en cualquier parte del mundo donde esté. Es muy sencillo, la dirección nuestra en Facebook es facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle un clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. De igual forma, agradecemos y promovemos la participación ciudadana a través de la línea de WhatsApp. El número de WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Voy a repetirlo nuevamente para que lo agreguen y usted pueda participar con sus comentarios, consultas, preguntas. En fin, los aportes suyos los recibimos con mucho cariño y con mucho respeto a través de la línea de WhatsApp del programa Horizontes. Anótenos en sus contactos para que cuando usted guste pueda escribirnos y hacer también sus reportes de sintonía. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Voy a repetirlo, 83-41-41-42. Muy bien, debidamente informados todos, vamos a darle inicio al programa de hoy. Hoy vamos con la segunda parte que habíamos dejado pendiente, una segunda parte con el tema expediente médico, medio de prueba y estrategia de defensa.
Hablábamos con el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional del área laboral, sobre este tema tan importante. Habíamos quedado un poco cortos de tiempo y por lo tanto muy gentilmente el licenciado Rodolfo Álvarez nos ofreció hacer una segunda parte para concluir este tema. Le cedemos la palabra sin más y le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, gracias por estar con nosotros, usted que es parte del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional y del área laboral. Adelante. Buenos días, don Edgar, buenos días a todo el staff técnico del programa Horizontes y buenos días a todos los radioescuchas de parte del Departamento Legal de la Unión Médica. Les agradecemos mucho la oportunidad que se nos da de estar en este momento con ustedes y con todos los radioescuchas, dándoles un poco de información sobre este tema, especialmente enfocado en cuanto a los procesos de mala praxis, tanto en la vía penal como en la vía administrativa, sean procesos disciplinarios o procesos ante el Colegio de Médicos. La vez pasada, como nos estaba diciendo usted, don Edgar, no nos había alcanzado el tiempo y dejamos este tema sin concluir con algunos elementos pendientes. Para continuar sobre esto, vamos a volver sobre algunos puntos para que no nos quede un hueco ahí, más que tenemos en cuenta que este programa fue a finales de agosto y ya estamos volviendo en octubre, ¿verdad? Entonces, tal vez a las personas se les ha olvidado un poco. Bueno, la primera parte que hicimos dentro del programa anterior fue definir el expediente médico. El expediente médico es un documento público en el que consta la información de los datos personales del paciente y sus posibles problemas de salud, pero también es el documento en el cual el trabajador de salud deja constancia de sus actuaciones. El expediente médico es un documento amplio porque no solamente es utilizado por el médico, sino también por los profesionales de enfermería y todas las personas que le dan tratamiento al paciente. También asimismo se define como el registro que contiene toda la información atinente de la evolución del paciente, de su enfermedad, de su mejoría o de su recaída o bien de su cura. Contiene la información sobre exámenes practicados y las anotaciones médicas de los miembros del equipo de salud. Es además un documento que puede ser utilizado como prueba en un proceso, tanto jurisdiccional como administrativo o disciplinario ante el Colegio de Médicos. Entonces, ya con esto definido, ya hay ciertos elementos que podemos volver a retomar sobre el expediente médico visto bajo estas dos ópticas, como medio probatorio y como estrategia de defensa. Uh-huh. Adelante, licenciado. En cuanto a los documentos médicos se refieren, los mismos pueden entrar al proceso como prueba documental o como prueba pericial, como se determinará más adelante. En el primer caso se encuentran todos los documentos extendidos como consecuencia de la atención médica, y entre ellos el expediente médico, y en el segundo se extiende a solicitud del juzgador a efectos de que se aclare determinados puntos médicos. La característica fundamental del documento probatorio se encuentra en la capacidad que tenga de ser llevado al proceso y de producir efectos jurídicos, por lo que la forma del documento no es en la realidad lo que importa para efectos probatorios, sino más bien el contenido del mismo o de lo que él se pueda deducir, es decir, un documento es jurídicamente relevante en el tanto y en el cuanto sea representativo de hechos jurídicos importantes. El expediente médico como medio probatorio volvemos un poquito sobre la definición del expediente médico, y es que lo definimos originalmente como un documento público. Esto es trascendental a la hora de determinar la utilización del expediente dentro de un proceso y asimismo medir los alcances de la información que tiene este
el expediente médico para ser valorada tanto por el juzgador en sede penal o en sede contencioso administrativa, como por los personeros de los diferentes órganos del proceso o del Colegio de Médicos. ¿Qué sucede aquí? Al hablar de que el documento que es un documento público, significa que todo lo que esté dentro del expediente se tiene como verdadero, se le da fe pública, en función de la misma consideración que tiene el expediente médico. ¿Qué significa esto? Significa que para llegar a decir que algo que está incorporado dentro del expediente médico es falso, debe de haber un proceso que demuestre la falsedad del documento. También tiene elementos importantes que debe de tener en cuenta el profesional que utiliza el expediente médico, y es que al ser un documento público, si se incluyen elementos que no son ciertos, se está configurando un ilícito que se llama falsedad ideológica. Este ilícito tiene una pena de 1 a 5 años de prisión y de 2 a 6 si la comete un funcionario público. Es decir, un doctor de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un funcionario público, incorpora elementos falsos dentro de un expediente médico y se podría ver condenado a una prisión de 2 hasta 8 años. La gravedad de este punto es que estaríamos hablando de una cuestión un poco propia del derecho penal, que sería el concurso. Entonces, esta persona sería juzgada por el ilícito de malpraxis médica, que es como nosotros hemos venido manejando eso dentro del programa, que en la realidad serían dos o tres ilícitos. Para los que más influencia tienen, serían lesiones culposas o homicidio culposo, y además estaríamos hablando del ilícito de falsedad ideológica. Entonces, al haber un concurso, se aplicarían las dos penas, y esto nos dejaría al profesional fuera del beneficio de ejecución condicional. Entonces podría haber prisión en un caso en que se demostrara esto. Como medio probatorio, es la base fundamental, el expediente médico es la base fundamental del proceso de malpraxis, porque viene a demostrar todas las actuaciones profesionales. Estamos ante un principio que ha venido utilizando la jurisprudencia nacional a la hora de determinar lo que ocurre en la atención al paciente, y es que lo que no está escrito dentro del expediente no se realizó. Es muy difícil llegar a demostrar ante un juzgado que se hicieron X o Y exámenes, pero esos documentos no están incorporados al expediente. Ese expediente puede ser tanto como se venía usando durante años en papel, es decir, cada uno tiene su folder, su file, como un expediente, como a través del EDUS de forma digital. El expediente tiene esas dos vertientes. La Caja, en la realidad, en la actualidad, utiliza solo y exclusivamente el expediente digital, y muchas veces dentro de los diferentes consultas privadas que vemos, tenemos el expediente físico. Aquí hay una cuestión muy importante del manejo del expediente, y es que el expediente digital está valorado y está manejado con ciertas normas que no exactamente abarcan al expediente físico. La información en el expediente digital le pertenece al paciente,
y entonces la consulta que pueda realizar un profesional en ciencias médicas de ese expediente es muy limitada y se limita al momento en que está dando consulta, que está atendiendo al paciente. Entonces, eso significa que el profesional tiene límites, que vamos a verlo ahora más adelante. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Suponga que un vehículo esté en un parqueo y su dueño necesita que alguien lo mueva. Le pregunta a dos personas cuál puede y una le dice que no sabe manejar, pero otro que medio maneja. Sin licencia sí se ofrece a moverlo. ¿Cuál es mejor respuesta? Le digo, quien le dice que no sabe manejar, porque pone al dueño a buscar a alguien que sí pueda hacerlo bien, le ayuda. En cambio, el que medio sabe, medio se la juega, diríamos en tico, va a hacer que el dueño confíe para terminar colisionando el carro. Eso es mediocridad. Gente que nos parece que va a hacer algo y nunca lo hace bien. Así encontramos empleados mediocres, políticos mediocres, empresarios mediocres, instituciones mediocres, en fin, es virus general, por lo que vivimos de colisión en colisión, esperando que las cosas salgan bien cuando no hay posibilidad de que eso suceda. Si usted quiere ayudar a nuestro país y al mundo, por favor, no sea mediocre. Ofrézcase a cocinar los tamales de diciembre si sabe hacerlo. Y si no, ofrézcase como ayudante para que aprenda bien. No aspire a un puesto que ya sabe que le va a quedar grande solo por orgullo. Lo va a hacer mal y perjudicará a gente que confiaba en usted. No aparente que empuja el vehículo de alguien si no va a poner fuerza suficiente, porque le quitará el espacio a uno que sí le va a poner ganas. No diga que estudia si medio estudia, en fin, ya hay demasiados mediocres por ahí, no se sume usted. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo
de regreso aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Agradecerle a las personas que están haciendo sus reportes de sintonía a través de la línea de WhatsApp 83414142. Vamos a mencionarlos nada más sin leer los comentarios porque el tiempo apremia y no queremos dejar inconcluso el tema de hoy. Ya vamos con la segunda parte del tema que nos expone el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional del área laboral. Expediente médico, medio de prueba y estrategia en defensa. Ese es el tema de hoy. Agradecemos a los médicos que están reportando sintonía desde el hospital de Liberia. Liberia está reportando sintonía, igualmente Hospital de Punta Arenas, estamos escuchando La Voz Médica. La maternidad Carit, reportamos sintonía desde la maternidad Carit. Vamos a ver, Hospital Metropolitano, perfecto, muy bien. Igualmente EVAI de Santa Lucía, no nos dicen dónde queda Santa Lucía. EVAIS de Tibás también, ok. La clínica Clorito Picado, esta creo que también es en Tibás, si no me equivoco. Viene por acá, dice Hospital Calderón Guardia, estamos en sintonía, los felicito. La clínica Marcial Fallas, esto es en Desamparados, desde el Hospital Tony Facio de Limón amaneció bellísimo, con un sol esplendoroso. Saludos para todos los oyentes de La Voz Médica. Desde el Hospital de Punta Arenas también, saludos de Punta Arenas, de Limón brincamos a Punta Arenas reporta sintonía, y de Punta Arenas vamos hasta San Carlos, donde nos dicen, excelente programa, los felicito, muy buena la exposición, qué bueno que logramos escuchar la segunda parte, continúen ustedes así informándonos adecuadamente, muchísimas gracias. Bueno, licenciado, vamos a llegar hasta ahí con los mensajes. Bueno, no quiero dejar de leer uno por acá que dice Sonia Echeverría, qué bonito este programa, cómo lo instruyen a uno, de verdad que sí es un esfuerzo muy grande el que ustedes hacen y queremos valorarlo. Sonia Echeverría, aquí estoy junto con mis padres, escuchándolo y uno de mis hijos. Gracias, doña Sonia, muy gentil, gracias por tomarse tiempito, por expresar sus sentimientos hacia este esfuerzo radial como lo es La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Continúe, licenciado. Bueno, entonces, continuando, decíamos que en las circunstancias del profesional que da atención privada, el artículo 131 del Código de Ética Médica establece que en el consultorio médico privado el profesional está obligado a tener un expediente clínico, el cual pertenece al profesional. A solicitud del paciente o autoridad judicial, el médico está en la obligación de extender una epicrisis o una fotocopia de expediente. Solo la autoridad judicial podrá requerir el expediente original. Entonces ahí estamos ante una situación diferente, una situación que puede llegar a marcar algunos matices que yo he tenido en la práctica profesional, y es que al hablarse de que el expediente es del profesional, deja de lado el consultorio médico, deja de lado el lugar cuando la atención del doctor pertenece a una clínica privada, y entonces el expediente normalmente pertenece a esa clínica. Entonces hemos llegado a tener algunos problemillas ahí en cuanto a la praxis en el Tribunal de Ética Médica. No ha llegado a ninguna sanción de parte de un profesional, pero sí todavía no queda muy claro cómo lo toman ellos en cuenta. Entonces decíamos que como medio probatorio, otro elemento que tiene el expediente médico es que debe ser redactado con rigurosidad y con términos claros. El profesional en medicina tiene que tener en mente que está creando prueba a su favor en caso de malpraxis médica. Es muy importante la redacción. Muchas veces se utilizan abreviaturas a la hora de redactar dentro del expediente médico por la premura, pero es importante que si se van a utilizar ese tipo de abreviaturas, estar seguro que son abreviaturas de uso generalizado, porque eso le quita claridad, qué es lo que está poniendo el doctor. Nosotros, el personal médico tiene que ser muy riguroso, muy detallista a la hora de
a la hora de redactar dentro del expediente médico. Un ejemplo muy bueno es lo que hace el personal de enfermería. Ellos llenan el expediente médico de una forma muy buena y con casi toda la información. Otro punto importante del expediente médico como medio probatorio es que fundamenta el dictamen médico forense. Es un requisito para que Medicatura Forense pueda realizar un dictamen, tener la totalidad del expediente médico a su disposición. Normalmente dentro de la praxis de los procesos, Medicatura Forense no recibe el expediente completo. Entonces, por eso es que Medicatura Forense normalmente dentro del expediente emite dictámenes que son que no son definitivos, que son temporales, porque dentro de esos dictámenes solicita acceso a alguna información que todavía le falta de los expedientes médicos, más teniendo en cuenta que en la praxis anterior muchas veces los expedientes estaban divididos, entonces la atención estaba en un lugar y en otro lugar, y entonces eso hacía que fuera más complicado. Y para que Medicatura Forense emita un dictamen válido, para que un perito emita un dictamen válido, tiene que tener la totalidad del expediente médico a su disposición. Esto genera un pequeño problema en la práctica, porque a veces ese expediente pues o tiene que ser secuestrado por una orden judicial o tiene que ser autorizado por el propietario del expediente, que en este caso sería el paciente. Por eso mismo es que el Ministerio Público debe realizar una serie de actos judiciales para poder traer el expediente médico al proceso, ya que tiene muchas veces que hacer o solicitar una orden de secuestro de ese expediente, y esa orden de secuestro tiene que ser autorizada por un juez de la República, por un juez del juzgado penal, porque ya ese es un acto que requiere ese tipo de autorización. Otro punto importante como medio probatorio es que el expediente médico va a ser analizado por un juez que no tiene conocimiento en la ciencia médica. Entonces, el expediente debe de ser lo suficientemente técnico para que no se eviten elementos, pero también debe ser lo suficientemente claro para que pueda ser entendido, tal vez con ayuda profesional y de todo, por un lego en la materia, como sería un juez o inclusive los abogados que dan la asesoría tanto al Ministerio Público como a la defensa del profesional en las ciencias médicas. Ahora ya vamos a entrar al expediente médico como estrategia de defensa. A raíz de las consecuencias propias del expediente médico y que se vuelve fundamental dentro del proceso de malpraxis, sea en vía judicial o sea en vía administrativa o disciplinaria, entonces el expediente médico se nos convierte en una estrategia de defensa. Aquí volvemos al punto importante que comentamos anteriormente, y es que en el caso del expediente digital, el EDUS, el profesional que dio la atención médica solo puede realizar el ingreso al expediente en el tiempo en que esté dando su consulta. Entonces, el expediente no puede ser revisado por este profesional cuando él desee, porque eso viola normas propias. Le pueden abrir al profesional un debido proceso administrativo porque viola normas propias del uso del expediente digital del EDUS.
Entonces, por lo tanto, para estrategia de defensa, el profesional no debe, siempre existe la tentación del médico de revisar, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue esto? Pero es preferible evitar eso porque posteriormente podría abrírsele un órgano del proceso en cuanto a ese acceso que no está permitido al expediente digital. Licenciado, entonces, nos hace una consulta para aclararlo, una consulta que nos está haciendo una doctora. Nos dice la doctora que si se puede aclarar que en el caso de, clínicas privadas, como puede ser la bíblica o la católica o cualquier otra de las clínicas privadas que hay en Costa Rica, si el expediente no es propiedad de la institución porque ellos alquilan, es decir, digamos, yo voy donde el médico Obed a la clínica católica o a la clínica bíblica, ese médico Obed lo que hace es que alquila un despacho, una oficina ahí, y por lo tanto el expediente de quién es en ese caso, ¿es del profesional, es del paciente o es de la clínica? Para ver si nos aclaramos ese concepto. Si es una relación, digamos, por ejemplo, yo estoy alquilando un consultorio, que estoy ahí, la relación médico-paciente es de el paciente con el médico y por lo tanto, según el artículo 131 del Código de Ética Médica, ese expediente le pertenece al profesional y es responsabilidad del profesional en ciencias médicas. Okay. Me parece muy bien la aclaración. Sí. La aclaración está bien, sí, continúe. Volvemos al punto que anteriormente hablamos, y es que hay profesionales que entran en función de empleados. Y entonces, en ese caso, es que el expediente no le pertenece al profesional en ciencias médicas, porque él es un empleado de una clínica. Entonces, él presta un servicio que va a ser pagado por esa clínica y el expediente no es de el profesional en ciencias médicas. Ahí hay discusiones, ahí hay algunos puntos en que todavía no ha quedado muy claro, pero sí, ahí se presta eso para dejar de la responsabilidad del expediente un poco así como en el aire. Entonces, decíamos que, volviendo al expediente médico, como estrategia de defensa, decíamos que es indispensable tener ese expediente médico en las manos para poder realizar los recursos sobre el dictamen de medicatura forense. ¿Qué sucede? En la praxis, cuando estamos en un proceso judicial que denominamos de mala práctica, sea un proceso de lesiones culposas o un proceso de homicidio culposo, el profesional en medicina es notificado de que la causa existe. Cuando se le solicita que se presente con su defensor para rendir declaración indagatoria. Cuando él se presenta a rendir declaración indagatoria, se le ponen en conocimiento los dictámenes médicos. ¿Qué ha sucedido? En ese momento, es lo que sucede en la práctica. A veces uno quisiera que tuviera otros matices, pero ¿qué ha sucedido? Que esa investigación probablemente comenzó 1 año, 2 años atrás, y lo que se ha hecho es que se ha realizado esa serie de dictámenes temporales, provisionales, que ha realizado Medicatura Forense porque no tenía toda la información. Entonces, en el momento en que ya Medicatura Forense emite un dictamen médico definitivo, entre comillas, porque todavía sobre ese dictamen caben recursos. Entonces, emite ese dictamen médico y establece una responsabilidad
sobre X o Y profesional en ciencias médicas, es que se le incorpora a este profesional dentro del proceso. ¿Y qué sucede? Que se le pone en ese momento este profesional y su defensa técnica tienen conocimiento de todo lo que ha ocurrido dentro del proceso y se le pone en conocimiento ese dictamen médico. Pero es una costumbre judicial que el dictamen médico, el expediente médico, se le dio a Medicatura Forense, mas no está dentro del expediente, no es obligatoriamente, más bien debería estar dentro del expediente judicial ese expediente médico, pero normalmente en la práctica ese expediente médico lo tiene Medicatura Forense o ya inclusive lo devolvió a las instancias que le brindan al expediente custodia, es decir, lo devolvió a la caja, lo devolvió a la institución. ¿Y qué sucede? Que nosotros se nos pone en conocimiento ese dictamen médico y se nos dan 8 días para apelarlo, pero no tenemos. De la misma forma que Medicatura Forense necesitó el expediente completo para poder realizar el dictamen médico, para poder hacer una apelación de calidad, se requiere de tener toda la información. Aparte de eso, que muchas veces uno puede llegar y decir 8 días es bastante, pero 8 días a veces se requieren de contratar hasta peritos interconsultores, un perito especializado, porque el que hizo la atención fue un médico general y más bien entonces se requieren de un perito y todo esto. Eso le iba a decir, el plazo se hace corto ahí. En ese caso se puede solicitar una ampliación del periodo. En ese caso, y ahí es cuando se convierte en estrategia de defensa del expediente médico, lo que hay que pedir, como no lo tenemos en las manos, como el juzgado no nos lo ha puesto en las manos, entonces lo que debemos de pedir es una suspensión del plazo para apelar mientras se nos pone en conocimiento el expediente médico. Entonces, esa suspensión nos permite tener un tiempo, como decir, de oxígeno, un tiempo donde donde podemos hacer otro tipo de cosas que nos permitan llevar a cabo una defensa más efectiva del profesional en ciencias médicas. Me decía... Una consulta lleva a la otra. Mira qué interesante cómo están participando los amigos acá. Bueno, un saludo hasta Nueva York a don Mario Arias, que ya está reportando sintonía desde Nueva York. Doña Marcela nos dice, por ejemplo, por acá, excelente programa, nunca me lo pierdo. Marcela desde Cartago, bendiciones para todo el equipo. Gracias, doña Marcela. Francisco Cascante Segura, buenos días, excelente programa. Jonathan Navarro Zúñiga, hola amigos, feliz martes de La Voz Médica. Gracias a todos, saludos desde La Liga, desde Alajuela. Julio Tardencile Espino, saludos para todos. Don Walter Marín está reportando sintonía, igualmente Luis Naranjo Guzmán, que está reportando sintonía. Nos dice por acá también, déjeme ver, el doctor Juan Carlos Mora Montero desde la Universidad Nacional nos dice, aquí siempre aprendiendo del programa. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, siempre es un gusto tenerlo a usted como oyente y como colaborador de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, y desde luego bien emperillado los días martes con La Voz Médica. Otra consulta de otro médico, dice, me gusta la explicación, ahora surge otra duda. Cuando en una clínica privada, vea qué interesante, licenciado, cómo van saliendo diferentes puntos de vista. La consulta anterior era, bueno, de quién es el expediente. Si es un médico que alquila su oficina, su despacho en una clínica privada,
ya usted nos explicó que bueno, que en ese caso sería del médico. Ahora otro médico nos hace una consulta y dice, bueno, y si en una clínica privada el paciente está internado en la clínica, pero a su vez, aunque yo alquilo ahí, pero también doy servicios de consulta ahí, yo lo atiendo ahí, o sea, el expediente en ese caso es del hospital porque está internado en el hospital que es privado. ¿Es así, licenciado? Sí, correcto, el expediente le pertenece al hospital y entonces ese es otro elemento muy importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, un paciente, un expediente médico solo tiene la consulta que usted está haciendo dentro de X o de Y institución, pero todo el tratamiento médico que usted está recibiendo puede ser que abarque otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, llega una paciente, esa paciente es atendida por un proceso de estas cuestiones de belleza, por un profesional y le da su atención. Una cirugía estética, digamos, una cirugía estética. Correcto, una cirugía estética. Resulta que la cuestión se complica y entonces esa paciente va a una clínica privada y recibe atención. Y además se complica un poquito más y la persona termina en la Caja Costarricense de Seguro Social. Ajá. Entonces tenemos 3 expedientes médicos que deben de ser incorporados al proceso, porque los requerimos para tener toda la información completa de la atención que recibió la paciente. Uh-huh. Es más complejo. Entonces, en ese caso, es más complejo. Hay 3 actores. Correcto, y ahí se vuelve más complejo y hay que estar pendientes de que los expedientes estén, porque muchas veces a raíz de que no existe dentro de nuestro ordenamiento el delito de malpraxis médica, entonces todo esto va incluido en esas 2 figuras que yo hablo, en 3 figuras, pero todo va ahí. Entonces tampoco hay una especialización de parte del Ministerio Público sobre los elementos propios de la malpraxis médica. Entonces a veces puede haber elementos que se obvien y entonces llegamos a un proceso donde el expediente médico ni siquiera se aportó, llegamos a un juicio donde el expediente médico ni siquiera se aportó como medio de prueba. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se basó solamente en el dictamen, el dictamen médico forense, que el dictamen médico legal, que si bien es cierto, utilizó como sustrato el expediente médico, no necesariamente abarca todos los elementos. Entonces uno como defensor tiene que estar pendiente de que el expediente médico sea incorporado, la cartilla de autopsia también sea incorporada, que todos estos elementos sean incorporados porque son necesarios en caso de un posible juicio oral y público donde se vaya a ventilar la culpabilidad o inocencia del profesional. Nos dice por acá la doctora Del Vecchio. La doctora Del Vecchio dice: los felicito por el programa. Soy testigo de honor por el caso de una compañera de los excelentes servicios que brinda la Unión Médica y su departamento legal. Aquí vamos escuchando el programa y veníamos hablando de que es justo reconocer el trabajo que llevan a cabo por todos nosotros los médicos. Atentamente, doctora Del Vecchio. Gracias, doctora. No nos dice quién es su compañera, pero bueno, espero que todo le haya salido bien. Y aquí yo quería recordarles también, para todos los médicos que tengan alguna consulta, como ustedes lo han visto, hay diferentes puntos de vista, enfoques, y hay diferentes mezclas de expedientes. Puede estar en un hospital de la Caja, puede estar en un consultorio, puede estar en una clínica privada, puede estar en los 3, el mismo caso, como lo ilustraba ahora muy bien el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Por lo tanto, aquí lo que es muy importante,
para los profesionales de medicina, para los médicos, es contar con una asesoría legal. Esto es fundamental, es importantísimo. De ahí que si usted no está afiliado a la Unión Médica Nacional, afíliese de inmediato para que goce de los beneficios y la asesoría legal que le puede dar de necesitarlos en algún momento la Unión Médica Nacional. El número telefónico de la Unión Médica Nacional también lo vamos a dar por si usted tiene alguna consulta y desea llamar directamente a la Unión Médica, 2290-5490, 2290-5490, ese es el número telefónico de la Unión Médica Nacional, por si usted es un profesional en medicina, para los médicos que deseen hacer alguna consulta, ahí les van a atender. Igualmente, estimada amiga y estimado amigo médico, hay un número de WhatsApp al que ustedes pueden enviar sus datos para que le devuelvan la llamada, 8463-3422. Repito, el WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional para los médicos que envíen su mensaje, ahí le van a devolver la llamada de inmediato, 8463-3422, para que entren en contacto. Me parece que es importante, primero valorar, me gusta esto de la doctora Del Vecchio, que se tomara el tiempito para decirnos el excelente servicio, pero también, licenciado, que es importante no decir, no, esto, la verdad es que yo lo puedo explicar muy bien, y puede explicar muy bien los conceptos médicos, científicos, pero también es importante contar con la asesoría legal como la que brindan ustedes en la Unión Médica Nacional. ¿Es así, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños? Claro que sí, vea, hay elementos muy importantes que se tienen que tener en cuenta, que era lo que les decía anteriormente, y es la falta de especialización. Hay muchos colegas que no tienen la especialidad en los procesos de malpraxis, y entonces hay errores en la defensa que son lamentables y dejan a una persona a veces en estado de indefensión. A mí me ha tocado profesionalmente que ya no sé por qué el médico estaba afiliado, sí estaba afiliado a la Unión Médica, pero fue a declarar con un abogado que era familiar, o fue a declarar con un defensor público, o fue a declarar con un abogado que no tenía la especialidad en este tema, y entonces rindieron la declaración y ¿cómo se llama? Y no apelaron el dictamen médico. Entonces, cuando llegan a nosotros, ya esa parte ya no se puede, o sea, ya pasó, y entonces nosotros no podemos apelar este dictamen y tenemos que irnos a un juicio donde ya tenemos un dictamen en contra, que perfectamente con una apelación el Consejo Médico Legal cambia el criterio de medicatura forense de primer los años, la especialidad y la cercanía de ustedes en la Unión Médica Nacional y su departamento legal, de todos los días estar hablando en términos científicos médicos con los médicos, no es lo mismo que para un abogado que también merece todo el respeto desde luego, pero que tal vez es un abogado que se dedica a qué sé yo, a la defensa penal, o los que se dedican a la parte del registro de marcas o alguna cosa. Siempre hay especialidades y en esto es muy importante tener el conocimiento. Licenciado, nos quedan todavía 2 minutos que yo se los cedo a usted para que pueda reforzar cualquier aspecto que usted considere pertinente, y también para que le haga un llamado a usted como profesional a gozar de una buena asesoría legal a todos los médicos del país para que se afilien a la Unión Médica Nacional. Otro elemento que ya para terminar como estrategia de defensa es que en el colegio de médicos muchas veces las quejas son vistas en una etapa preliminar. Entonces, como hace que estas quejas son sencillamente disconformidades en la atención médica y no son malpraxis, con la solicitud del expediente médico muchas veces ahí mismo
se logra terminar con esta queja, porque no hay elementos suficientes. Y es muy importante como estrategia de defensa solicitar dentro del proceso disciplinario del Colegio de Médicos el expediente médico. Asimismo, sí, don Edgar, es claro y evidente que si es una herramienta que tienen las personas a su disposición, los médicos, el uso del departamento legal para todas sus consultas, para sus problemas, para sus asesorías, entonces es importante que accedan. Es una consulta que se les da por ser que no tienen que pagar nada por ser afiliados, va dentro de lo que ellos pagan de afiliación al sindicato. Es parte de los beneficios que le da la Unión Médica. Correcto, es parte de esos beneficios, entonces estamos ahí, utilicen esta herramienta, es importante, y somos un staff de 7 abogados que verdaderamente todos tenemos mucha experiencia en diferentes temas propios de las relaciones legales con los médicos. No lo dudo y estamos seguros de eso. Gracias, licenciado Rodolfo Álvarez, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, del área laboral, por habernos traído este tema, expediente médico, medio de prueba y estrategia de defensa. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la compañía. Este programa estará en la página de la Unión Médica Nacional, en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Además, los invito para que el próximo martes, 7:20 de la mañana, escuchen La Voz Médica, siempre aquí en Radio Centro 96.3 FM. Gracias, buenos días. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.